Buenos días, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bueno, pues hoy vamos a presentar el séptimo tema de soporte vital, que son mordeduras y picaduras de diferentes tipos de animales, ¿ya? Un ámbito general, no muy específico en el sentido del tratamiento. Se vaya enfocado más en las características clínicas y características de tipo de lesiones que producen estos animales. Si hablamos de mordeduras de diferentes animales, vamos a describir que estas mordeduras van a ser lesiones provocadas por acción de la boca y de los dientes, ya sea de animales, pueden ser insectos y también el mismo hombre te puede producir este tipo de lesiones. Si hablamos de picaduras, son lesiones causadas por la inyección de productos biológicos de ciertos animales o también, en la mayoría de los casos, son insectos los cuales pueden producir este tipo de lesiones. Ya hablando sobre la epidemiología, sobre cuál produce mayor probabilidad de mordidas, son los animales domésticos, ya como ser los perros y los gatos. Los perros son los animales que producen con mayor frecuencia las mordidas, en un 80%. Estos ya sean conocidos o sean desconocidos. Conocidos pueden ser nuestras mismas mascotas que por querer jugar con nosotros pueden realizar movimientos o mordidas que no son de agresión, sino son porque tal vez son un poco torpes al momento de realizar algún juego. En cambio, cuando hay animales desconocidos, los cuales pueden producir, nos pueden producir agresiones o mordidas, ya también están dentro de este grupo. Los gatos ingresan en un 15 a 18%, pueden producir diferentes tipos de mordeduras, ¿ya? Y cada uno también va a tener sus características clínicas. Otro tipo de animales que también son domésticos, te pueden producir igual mordidas, son los cerdos, son los caballos, los buzos, ¿ya? Hay también otro grupo de animales que son salvajes, como ser las ratas, los murciélagos, ¿ya? Animales exóticos como los koalas, ardillas, zorros, todos esos también te pueden producir mordidas. Y en última instancia, como ya les expliqué, el humano es también un condicionante de mordeduras, ya sea por una agresión de alguien que te produzca una mordedura, o en algunas personas que tienen algún desorden psicológico o también psiquiátrico, se produce una autoagresión. Ahora, si hablamos de las lesiones que van a producir las mordeduras, van a depender del tipo de dientes que tengan el animal, ¿ya? Y el mecanismo de la lesión que pueden producir. Los más característicos, la laceración, las heridas punzantes y las heridas avulsivas. Si hablamos de la laceración, como habíamos comentado la anterior clase, son lesiones localizadas o limitadas en la piel. En cambio, las punzantes van relacionadas con el diámetro de la lesión, que tiene que ser menor a 5 milímetros, y las avulsivas caracterizadas porque va a haber pérdida de sustancia, vale decir, pérdida de la piel, de una parte de la piel. Ya como podemos ver en la imagen, los canes o los perros producen lesiones de tipo lacerantes y si son muy grandes pueden producir
lesiones abulsivas con pérdida de sustancia, por las características que tienen los colmillos anteriores y posteriores de los canes. En el caso de los gatos, si bien la mordida no produce, o sea, no es tan grande y no produce lesiones abulsivas, puede producir lesiones punzantes, vale decir, más en profundidad que en diámetro. Y estas, si llegan a afectar algún lugar donde existen eh, articulaciones o vasos sanguíneos, puede llegar a producir infecciones y también la presencia de abscesos. Los murciélagos, igual, de la misma manera, producen lesiones punzantes por las características de sus colmillos. Y por último, las serpientes, que también este grupo es muy importante debido a que las mismas características que presentan y disposición de los colmillos pueden llegar a producir lesiones punzantes. Además de producir las lesiones punzantes, pueden llegar a administrar diferentes tipos de venenos y pueden tener su connotación clínica en estos casos. Los animales domésticos como los cerdos o los jabalíes también pueden producir diferentes tipos de lesiones por el tipo de dentadura que tienen y disposición de colmillos que presentan. Los buzos, igual, de la misma manera que los perros, pueden llegar a producir lesiones abusivas por las mismas características y la disposición de los dientes que presentan los buzos ocumentos. Y por último, las personas. El ser humano igual puede producir lesiones abusivas con pérdida de sustancia. Se dice que la mordida del hombre o sea, produce mayor infección porque tiene mayor cantidad de bacterias en la boca que los otros animales, ¿ya? Este te puede llegar a producir mayor tipo de lesión y también de infección. Ahí tenemos las características de las heridas laceradas, las heridas punzantes, las heridas ya con una avulsión parcial, las mordeduras por el hombre, las cuales pueden llegar a infectarse, como les había comentado. Ahí están las diferentes connotaciones. Puede haber lesiones abusivas producidas por el, por el hombre. Ahora, la herida no es lo único que tenemos que valorar. Tenemos que valorar también que algunos animalitos nos pueden producir diferente clínica, ¿ya? Como ser los murciélagos, pues tienen una alta capacidad de infectar y alta capacidad de transmitir microorganismos, como ser el virus de la rabia. En el caso de los canes también, aparte de que te muerde, te te puede transmitir la rabia y también dependiendo la evolución de la rabia puede tener sus connotaciones clínicas también. Hay otro grupo de los animales ponzoñosos, los cuales podemos citar las víboras, las serpientes, las culebras. Tienen una connotación clínica, porque si bien te producen la mordedura, pueden llegar a administrarte venenos y los cuales pueden producir diferentes tipos de lesiones a nivel del sitio donde se ha administrado el veneno, como
como ser lesiones hematotóxicas, citotóxicas, neurotóxicas, todo eso relacionados con la administración de veneno. Ahí estamos con las mordeduras de gato que también te pueden producir rabia. Características de las lesiones por gato son, como ya les había comentado, son heridas punzantes, ya que van más que el diámetro que como ya les había comentado, tiene que ser menor a 5 milímetros, van más en profundidad. De la misma manera, en profundidad, las, ya las laceraciones, igual en ese sentido, laceraciones igual producido por reptiles y la rabia, lo que les comenté. Por tanto, producido por los canes, como también de los quirópteros, como ser el murciélago. Hay también un grupo de animales domésticos, como son los conejos, que también pueden llegar a producir mayor compromiso. Estos, al tener una dentadura más larga, pueden llegar a producir heridas abulsivas por las características. Si bien los conejos son pocas las veces en las cuales pueden atacar, pero cuando atacan pueden producir mayor tipo de lesión. Entonces hay que tener también mucho cuidado con ese tipo de animalitos. Un grupo muy importante de animales que tenemos que ver a nivel, no solamente a nivel boliviano, sino a nivel mundial, son las serpientes, víboras y las culebras. Se dice que por año se han registrado 800 casos, se registran 800 casos por ataque o mordedura de víboras, ¿ya? Y esto se produce generalmente en dos departamentos, donde tenemos los climas del trópico como también valle, ¿ya? Como ser Santa Cruz y Cochabamba. Son los lugares donde ha habido eh, mayores casos de mordeduras por este tipo de animales. Ahora, si hablamos de qué serpientes o qué víboras pueden producirnos ese tipo de lesiones, lo podemos dividir en tres grupos. Está el género Botrops, el género Crotalus y el género Lachesis, ¿ya? Si hablamos del género Botrops, los más conocidos de este género son la yarara y el yope, que los conocen, o sea, que están más frecuentemente situados en Santa Cruz, ¿ya? Después tenemos al género Crotalus. El más conocido es la víbora de cascabel. Y por último, el género de Chalesis, perdón, la chesis, el cual está la pucarara y la jarapa, que igual también localizados en Santa Cruz y parte de Cochabamba. Si bien este grupo o este género de serpientes, víboras y culebras eh, presentan una amplia familia, todas ellas pueden presentar diferentes características en su toxicidad de sus venenos. Ahora, si hablamos y queremos diferenciar entre una víbora, una serpiente y una culebra, tienen características morfológicas importantes, como ser las escamas de la cabeza, la pupila de la cabeza, los colmillos, todo eso tiene características, ¿ya? En el caso de las serpientes, las escamas de las cabezas pueden ser un poco amplias, ¿ya? Amplias y un poco grandes. En cambio, en las víboras, las escamas a nivel cefálico son más pequeñas, de tamaño similar a las del resto del cuerpo, o sea, no varía tanto. En cambio, en el de la culebra,
la disposición y las escamas de la cabeza van a ser mucho más grandes en relación a las escamas que va a presentar a lo largo de su cuerpo. Si hablamos de la pupila, va a variar según el tipo de serpiente. En las víboras van a tener una pupila vertical. En cambio, en las culebras va a tener una pupila circular. Otra característica de las víboras y de las culebras es que las víboras van a tener una cabeza triangular. En cambio, las culebras va a tener una cabeza redondeada, perdón, y de tamaño similar al del cuerpo. En relación a los colmillos, las víboras van a tener colmillos largos y estos colmillos largos van a tener orificios centrales por donde va a salir el veneno. Y van a tener, además de tener los colmillos anteriores, tienen colmillos pequeños en la parte posterior. En cambio, en las culebras, los colmillos van a ser más pequeñitos en la parte anterior y no tienen un sistema de inoculación de veneno. No tienen orificios centrales, ¿ya? Y en algunas especies pueden presentar colmillos posteriores, o sea, no son anteriores, sino posteriores en la mandíbula. Tenemos que diferenciar de las serpientes no venenosas y las venenosas. Las no venenosas ya van a tener una pupila ovoidea o circular, como habíamos citado. En cambio, en las venenosas, la pupila va a ser vertical o puede ser elíptica. Entonces, si nos encontramos con ese tipo y características de serpientes, tenemos que tener mucho cuidado. Otra característica es la cabeza. La cabeza de las no venenosas es un poco alargada, puede ser redondeada. En cambio, en las venenosas la cabeza es más triangular. Otra característica son las escamas. Las escamas de las serpientes no venenosas son más grandes en la región cefálica, como podemos ver en la imagen, en relación a las escamas que presentan a lo largo del cuerpo. En cambio, las venenosas, el tamaño de las escamas en la región cefálica, o sea, en la cabeza, son pequeñas y tienen mucha similitud a las escamas que presentan a lo largo del cuerpo. Otras características como los colores de las serpientes no venenosas, los colores van a ser no geométricos, ¿ya? Van a ser bien irregulares. En cambio, en las venenosas presentan colores geométricos. Relacionados pueden ser cuadrados, triangulares, rectángulos. Todas esas características presentan. Otra característica es la cola larga y delgada de las no venenosas. En relación a las venenosas, presentan una cola corta y gruesa. Perdón. Bueno, si hablamos de su tipo de actividad, o sea, si son de hábito diurno o nocturno, las no venenosas tienen un hábito diurno, cazan, se alimentan por el día y duermen por la noche. En cambio, las venenosas tienen un hábitat nocturno, ¿ya? Cazan por la noche y duermen por el día. Y habíamos hablado de esto de los colmillos delanteros, que en las no venenosas no presentan, pueden presentar colmillos largos en la parte posterior. En cambio, las venenosas pueden presentar colmillos anteriores, delanteros y también colmillos más pequeños en la parte posterior. Si hablamos del tipo de veneno de los ofidios, porque van a tener diferentes características clínicas en la presentación
de este tipo de venenos. Hay algunas serpientes como las cobras y las serpientes de coral que tienen un veneno neurotóxico. ¿Y qué quiero decir con veneno neurotóxico? Este veneno interactúa con el sistema nervioso y al inicio provoca parestesias, que quiere decir adormecimiento o disminución de la sensibilidad primero del área donde se ha afectado, donde se ha producido la mordedura. Luego eso va en forma creciente, va afectando. Imaginemos que se ha producido la mordedura en la mano del miembro superior derecho. Primero la afectada va a ser la mano. Va a sentir adormecimiento, va a sentir las parestesias, como ya les dije, puede presentar disminución de la sensibilidad y esto va a ir creciendo hacia la parte central. Ambos miembros superiores, ambos miembros inferiores, puede llegar a comprometer la caja torácica, a disminuir y producir parálisis y luego producir dificultad respiratoria. Y en algunos casos, algunos pacientes tienen esa dificultad de movilizar secreciones, vale decir, nosotros normalmente cuando tenemos una cantidad de saliva en la boca, bueno, pues la mayoría lo tragamos, ¿no? Pero en este caso de pacientes no tienen esa facultad de poder tragar secreciones. En ese sentido, puede producirse una broncoaspiración y la muerte del paciente. ¿Ya? Si hablamos de lesiones hematotóxicas, aquellas serpientes que administran su veneno y afectan sobre todo a la sangre, dañando los vasos sanguíneos y también alterando la coagulación. Esto va relacionado más con la presencia de la coagulación intravascular diseminada, ¿ya? Pero la presencia de trombos, vale decir, de coágulos dentro de los vasos sanguíneos. Y esto, a su vez, puede haber alteraciones en el coagulograma, o sea que estos pacientes pueden sangrar bastante. Y en ese sentido pueden presentar sangrados de diferentes regiones del cuerpo, ¿ya? Esto puede llevar a insuficiencia renal y una coagulación de la sangre. El grupo de víboras, las cuales producen este tipo de lesiones, son las víboras de Crotaline, que suelen tener este veneno hematotóxico. ¿Ya? Ahora, si hablamos de aquellas lesiones producidas y el tipo de lesión cuando son citotóxicos, va a haber un daño celular o tisular. ¿Ya? Cuando se produce la mordedura de la serpiente con este tipo de características que son citotóxicos, al inicio producen una vasoconstricción de las venas y de las arterias de la región donde se ha producido la lesión. Y esto obviamente va a producir una inflamación primero, después un edema en dicha región, lo cual lleva a una isquemia, a una disminución del aporte sanguíneo, de un aporte sanguíneo de sangre a esa región. Y si esto persiste la lesión citotóxica, esto puede llevar y condicionar a una necrosis. Es por eso que en este tipo de lesiones hay que tener mucho cuidado porque estas pueden llegar a producirse amputaciones cuando son en miembros superiores y cuando son distales. Otros, otros seres ponzoñosos también tenemos los arácnidos, como ser la araña de rincón o la araña patuda, también denominado la viuda negra, y la araña bananera, que cada una también tiene sus características. Ya la viuda negra ha sido introducida en varias regiones, como ser Oruro. Ha habido ataques en Oruro por viudas negras. Ya hay que tener igual mucho, mucho cuidado en introducir especies que no son propias de la región. Hay otro grupo también
de arácnidos, los cuales son la araña bananera, que pueden producir diferentes igual tipos de lesiones al administrar su veneno. ¿Qué acciones inmediatas debemos tomar ante este tipo de eventos? Nosotros debemos realizar la limpieza de la lesión, ¿ya? Realizar la limpieza de la lesión con la ayuda de agua limpia, ¿ya? Se puede utilizar solución fisiológica. Debemos eliminar restos del interior de la lesión. Si hubiera restos, debemos sacarlos. Luego podemos utilizar o administrar antisépticos como la clorhexidina y el cloruro de iapirio, los cuales pueden ayudar a disminuir la inflamación y evitar la infección. Debemos dejar de secar el sitio de lesión, no debemos soplar, cubrirla y vendar y llevar a un centro asistencial para su pertinente manejo. Ya, como habíamos dicho, lavar muy bien el lugar donde se ha producido la mordedura o picadura. Eh, Luego, utilizar antisépticos. Hay algunas guías en las cuales indica que el uso de hielo o compresas frías puede limitar la lesión y evitar que el veneno se expanda. En ese sentido, se puede utilizar el hielo con esa finalidad. El uso de antisépticos, que es muy importante, como ya les he dicho, la clorhexidina y el cloro de iapirio, ¿ya? Limpiar bien la herida, cubrir la herida e inmediatamente derivarlo a un centro hospitalario. Ahora, ¿qué no debemos hacer para, para hacer la atención de este tipo, ante estos eventos? Uno, en caso de picaduras por arañas o mordeduras por serpientes, no se debe realizar la limpieza con jabón o jaboncillo o jabón líquido. No se debe realizar esto por el riesgo de profundizar, de expandir el veneno. Dos, solubilizarlo y que éste se absorba con mayor frecuencia. No debemos frotar la lesión con cepillo o gasa, no se debe frotar en esa región. Colocar sobre la herida yodo, mercurio, cromo, alcohol oxigenada, no se debe por los mismos agentes que producen mayor lesión. Estos pueden llegar a eh, producir o a ayudar para que el veneno ingrese a más tejidos. No se debe soplar sobre la lesión. Se debe calmar el dolor y secar la herida en estos casos. Si hablamos de aspectos legales en relación a este tipo de eventos que son las mordeduras, en el artículo 18, el Estado garantiza la inclusión y el acceso de salud en todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. También eh, se tiene que ver que en el artículo 35 nos habla de que el bienestar colectivo y el acceso gratuito a la población debe ser los servicios de salud. Ya hablando del artículo 37, se prioriza la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades en relación a estos ataques por animales ponzoñosos o mordeduras. Si hablamos de la normativa del sector de la salud, tenemos que hablar de dos leyes muy importantes, que son la ley 1359, la ley de emergencia sanitaria, y la ley de 1036, que es la norma de red municipal SAFSI y de servicios. Son las más conocidas para la atención de este tipo de ataques. Ahora, si hablamos de la historia clínica, que es la cual se debe aperturar eh, ante
la mordedura de uno de estos animales o la picadura, se debe ver diferentes tipos de características. Uno, tenemos que ver la identificación del paciente, datos de los ofidios, os- las características que tenía la víbora, ¿ya? El tiempo que ha transcurrido desde el momento de la picadura o mordedura hasta el momento que ha llegado al hospital o se ha realizado la atención médica, ¿ya? También se tiene que describir las características de la serpiente, como ya les había citado, las pupilas, las escamas en la región cefálica, las figuras geométricas a nivel del cuerpo, todo eso se debe valorar. Otra característica es que tenemos que ver si hay afectaciones neurológicas secundarias a la mordedura de estos ofidios, ¿ya? Si ha habido una buena diuresis, vale decir, si este paciente ha orinado adecuadamente desde el momento donde se ha producido la mordedura hasta el momento de llegar, si ha presentado diuresis, esto valorando siempre la insuficiencia renal que producen estos venenos. Todas esas características se tiene que dar para poder eh, dar un tratamiento adecuado al tipo de mordedura. Eso sería hasta acá, estimados colegas, estimados jóvenes, diré. Si tienen alguna duda, me las dicen, yo muy presto para poderlos colaborar en todo sentido. Buen día, doctor. Una preguntita, ¿cuáles eran las dos leyes más conocidas? Las dos leyes conocidas, como les había comentado, de la ley de emergencia y también la ley SAFSI, que son las dos leyes las cuales se utilizan para el manejo de este tipo de eventos, ¿ya? Porque en la mayoría de los municipios donde se producen los ataques o mordeduras, picaduras por estos animalitos, son a nivel rural y como les había dicho, a nivel de Santa Cruz y Cochabamba. En ese sentido, se tiene que fortalecer ambas normativas y están relacionadas con este tipo de ataques. La ley de emergencia sanitaria, en el caso y en las épocas de lluvia, cuando se produce las inundaciones, sobre todo en regiones donde no tienen un buen alcantarillado fluvial, y en las cuales se puede producir una inundación de tipo pluvial. Y en este sentido, muchos de estos animalitos ingresan a la casa, ya sean víboras, eh, arácnidos, escorpiones, pueden llegar a ingresar a la casa al buscar un lugar seco y producirse este tipo de ataques. En ese sentido, la ley de emergencia sanitaria va relacionada para la atención de este tipo de pacientes. Y ahora la norma SAFSI, igual, relacionado con la atención médica que van a prestar este grupo de profesionales que están encargados de la salud comunitaria. ¿Alguien más tiene alguna duda? No estamos hablando de tratamientos de mordeduras para la rabia, para los gatos, porque son connotaciones que ustedes y tratamientos que ustedes lo van a llevar en casera, ¿ya? Es un poco más profundo saber cuántas dosis tenemos que dar, por cuánto tiempo tenemos que dar, dependiendo si el can es conocido, es desconocido, ¿ya? Todo eso se debe evaluar, ¿ya? Además de evaluar la clínica que puede tener el paciente, el tiempo el tiempo en el cual se va a presentar toda la sintomatología, todo eso se tiene que valorar. ¿Alguien tiene alguna duda más?